Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a revisar lo que es la clase de educación especial. Este tema es muy importante, la verdad me gusta a mí mucho porque habla de aspectos relevantes con la atención de personas con discapacidad. Bien, les voy a colocar lo que es la presentación de clase para que podamos ir a la par revisando lo que es el tema. A ver, perdón, por ahí. El tema de la clase. Ay, ay, ay. Ok, ahí tenemos el tema, educación especial. Ok, todos pueden ver el Sí, link. sí se ve, ¿Qué me dice? sí se ve. Permítanme nada más aceptar a dos de sus compañeros para iniciar. Bueno, la educación especial es ahí con un concepto, creo que lo habíamos revisado en uno de los apartados. La clase pasada también estábamos revisando lo que eran los antecedentes. Ya se dieron cuenta cómo de momento en el transcurso del tiempo estamos viendo personas que tienen diferentes tipos de discapacidad y que en ocasiones, pues bueno, no era como muy aceptados, no eran rechazados, la mayoría de ellos, a la dados en algunas ocasiones, porque no se les permitía a lo mejor que los demás los vieran, porque eran muchas, la parte de la ideología, ¿no? Entonces, esto hacía que de momento no se les diera la atención adecuada. Retomando ahí, un autor, Escobedo, si se dieron cuenta en la parte de la introducción de su libro de educación especial, nos habla que es una modalidad en cuestiones del sistema educativo y que se va a impartir principalmente en lo que son niños y jóvenes que tienen algún tipo de dificultad, para incorporarse, ya sea a instituciones educativas para poder ir continuando a lo mejor con esta parte de proceso, ¿no? Y nos hablan que pueden ser aquellos que tienen algún tipo de retraso, desviación, parcial o general, en cuestiones de su desarrollo. Debido a diferentes causas, de hecho hay factores que no se han determinado con exactitud, tenemos causas orgánicas, psicológicas y de conducta. Entonces, este sistema o esta modalidad en cuestiones de atención para estas personas con condiciones a lo mejor especiales, pues bueno, va a empezar a desarrollar muchos aspectos para atenderlos. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. De acuerdo al concepto, nos dice que es la instrucción. Estamos hablando de que vamos a ayudar o a conducir o a instruir, en este caso, a personas que son niños o jóvenes y que se le va que tienen alguna necesidad en cuestiones especiales, que en ocasiones van a sobrepasar los servicios prestados en el aula de clase regular. Vamos a hablar sobre un parámetro. Las personas que pueden estar dentro de lo que es un aula de clase regular, se supone que van en un determinado ritmo de trabajo. Ajá, todos alcanzan la parte de ese promedio. Aquí es muy importante identificar también las etapas del desarrollo. Estamos hablando a lo mejor en cuestiones pedagógicas de Piaget, estamos hablando a lo mejor también de Ausubel en cuestiones de proceso de aprendizaje, estamos hablando a lo mejor también de Vygotsky, no sé, muchos autores. ¿Por qué los vamos a retomar aquí? Porque ellos nos hablan, sobre todo Piaget, nos habla de etapas del desarrollo, en donde refiere él sobre un parámetro en cuestiones de edades, de qué determinada edad este niño debe de haber desarrollado ciertas habilidades. Ajá. Estamos hablando en cuestiones de esferas del desarrollo, estamos hablando del social, estamos hablando del lenguaje, el cognitivo, el motriz y el afectivo.
cómo es que estos niños a determinada edad, vamos a suponer que, no sé, de 0 a 6 meses, ¿qué debería de haber hecho el pequeño? Esto lo saben ustedes muy bien, que en cuestiones físicas, cómo se ha desarrollado, en qué etapa a lo mejor el niño puede ya gatear, en qué a lo mejor edad o meses el niño ya puede caminar, etcétera, o hablar. Entonces, cuando se dan cuenta de que estos pequeños no alcanzan ese nivel, en determinadas edades, entonces dice, aquí está pasando algo con cuestiones de su desarrollo, dependiendo del área. Me parece que ustedes también creo que ya revisaron problemas ahí en cuestiones de lenguaje. Hay pequeños que, por ejemplo, a la edad de 6 años aproximadamente, ya deben de dominar cierto vocabulario y nos damos cuenta que a lo mejor no lo dominan en su totalidad. Entonces hay que revisar qué está sucediendo con estos pequeños que no alcanzan el nivel promedio, ajá, en determinadas edades. Entonces, aquí nos habla de esos servicios. Entonces, si el niño no alcanza ese promedio dentro de la escuela, hay que revisar qué está sucediendo y estamos hablando de evaluaciones para poderlo incorporar a un sistema que le ayude a poder lograr todas esas habilidades en cuestiones que tiene ahí este pequeño de retraso. Otro también puede ser, y ahorita vamos a ver la clasificación o los tipos, que pueda sobrepasar este nivel. Es decir, que a lo mejor es un pequeño que a corta edad de 6 años o menos ya puede leer, ajá, ya puede escribir. Entonces, hay que ir revisando la parte de estas edades. Bueno, en cuestiones de tipos de servicios tenemos dos servicios. Uno nos habla que son los esenciales, en donde se atienden a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, para quienes resulta indispensable su asistencia a instituciones especiales. Aquí estamos hablando a lo mejor escuelas de educación especial, escuelas de atención educativa en cuestiones múltiples, etcétera. Dependiendo de cómo se denominan. Anteriormente había uno que también se denominaba CAPEP, donde atendían a los pequeños en edad preescolar. Entonces, hay muchos servicios en esta situación. Y nos dice que cuál es el fin de obtener una integración social exitosa y adquirir cierto grado de independencia personal. Aquí, a lo mejor el pequeño no va a lograr la parte de un proceso en cuestiones de matemáticas, no va a llegar a lo mejor al nivel secundaria en algunos casos, preparatoria o universidad. Entonces, qué se le enseña en cuestiones de aprendizaje? Pues a adquirir la parte de cierto grado de independencia personal, a lo mejor ir a la tienda, poder comprar, a lo mejor asistir no en cuestiones de nivel secundaria, pero sí a un taller que le permita desarrollar ciertas habilidades para poderse mantener de manera a la mejor en cuestiones económicas, un sustento económico para él y a lo mejor para su familia. Y aquí encontramos a los niños o personas con discapacidad intelectual, puede ser severa o profunda, ajá, los que presentan alguna discapacidad múltiple, o en el caso de algún tipo de discapacidad visual, auditiva o motora, que no han recibido ningún tipo de atención. Todavía en estas alturas encontramos a lo mejor padres que no le han dado atención a su pequeño por presentar a lo mejor la parte de una discapacidad. Aquí la situación es un poquito compleja porque al final de lo que es de los últimos temas vamos a revisar cómo es que también no solamente el pequeño, o en este caso el niño o la persona requiere de atención en cuestiones especiales, sino también la familia. ¿Por qué la familia? Porque estamos hablando de que no se encuentra la mejor preparada, ¿no? Todos consideramos que en la parte de ese proceso de tener hijos, pues bueno, los vamos a ver correr, reír, saltar, brincar, en ese tipo de acciones, ¿no? Pero cuando nace bajo estas condiciones, entonces es muy difícil para los padres superar este tipo de aspectos y pues bueno, también hay que aceptar la situación y las condiciones en las cuales nace mi hijo, ¿no? Entonces hay que reestructurar en situaciones de cuestiones emocionales, porque recordemos que la familia es un pilar muy importante tanto para el desarrollo emocional del niño en cuestiones de aprendizaje y educación.
Bueno, el segundo tipo de atención tenemos los complementarios y estos son los que se otorgan a sujetos cuya necesidad educativa es transitoria o suplementaria a su educación pedagógica normal. Aquí los niños a lo mejor pueden estar dentro de una escuela regular, sin embargo, requieren de una atención a lo mejor especial. La escuela regular no les puede dar el servicio de lenguaje, por ejemplo, entonces los pequeños tienen que asistir a un centro que los ayude para el tratamiento en cuestiones de lenguaje. Otro puede ser la situación motriz, que ese es el servicio que ustedes también otorgan, en donde tiene que recibir a lo mejor terapia en cuestiones de estimulación temprana, puede a lo mejor recibir otro tipo de atención o también en cuestiones psicológicas. Entonces, aquí nos dice que son niños con problemas leves o moderados que les impiden asistir a las escuelas regulares, pero que requieren de apoyo o estímulos en virtud de que presentan problemas que afecten su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, es como la parte de un apoyo extra para estos pequeños que les ayuden precisamente a regular en cuestiones de los problemas que ellos tienen. También hay que diferenciar aquí en cuestiones de las condiciones que presenta o el diagnóstico que tiene el pequeño, ¿no? Vamos a ver si es una situación que está afectada desde el aspecto a lo mejor fisiológico o es una situación en cuestiones psicológicas. Entonces, por eso es importante el diagnóstico que nos proporcione en la parte de los especialistas, ¿no? Médico, neurólogo, y otro especialista, el médico en medicina física y rehabilitación que se generan ahí. Entonces, es muy importante. Bueno, aquí se distinguen los servicios de terapia de lenguaje, que ya les mencionaba, el de aprendizaje, en las escuelas o centros psicopedagógicos especializados. Puede ser lenguaje, puede ser aprendizaje en cuestiones de cálculo, puede ser también en cuestiones motrices. Estamos hablando de, por ejemplo, terapia ocupacional, que también puede entrar dentro de estos servicios para la atención de estos pequeños. ¿Qué alumnos atiende la educación especial? Aquí también hay que diferenciar dos aspectos muy importantes. La educación especial va a atender a todos los niños o las personas con respecto a una discapacidad. Tenemos otra clasificación que es la de los problemas de aprendizaje. La situación de problemas de aprendizaje están separadas porque estamos hablando que el pequeño con una discapacidad ya viene con unas condiciones que determinan que, dependiendo del cuadro que presente, que determina que requieren de una atención, ya sea dentro de una escuela especial o hablamos también de un servicio complementario. Pero en el caso de las personas con algún problema en cuestiones de aprendizaje, hay un daño en cuestiones a lo mejor neurológicos y lo que requieren estos pequeños es simplemente como regularizarlos. Ajá. Puede haber niños con problemas de discalculia, tenemos a lo mejor problemas con dislexia, ajá. No hay una afección a lo mejor en nivel, a lo mejor neuronal como tal, bueno, el dislexia sí, sin embargo, estos pequeños tienen una atención diferente a cuestiones de educación especial. ¿Por qué? Porque estos a lo mejor sus condiciones de vida pueden ir les permite a lo mejor asistir a una escuela regular, sin embargo, también tienen una atención en cuestiones complementarias. Aquí vamos a ver que estos pequeños en cuestiones de educación especial, comúnmente, algunos van a tener aspectos muy particulares, como nos habla de la parte de la discapacidad intelectual. Tenemos ahí en cuestiones de un déficit a nivel intelectual. Tenemos la parte de la discapacidad auditiva, que puede ser la sordera, o sea, no escucha totalmente. O podemos también tener a pequeños con hipoacusia, que puede ser bilateral o unilateral. Unilateral, pues solamente puede ser un oído izquierdo o derecho, bilateral son ambos, y también hay que, hablando de hipoacusia, hay que ver también el nivel. Estamos hablando que de sonidos es decibeles, entonces, ¿en qué decibel está? Si requieren a lo mejor de un aparato, un auxiliar auditivo, qué tanto pueden a lo mejor los niños escuchar en cuestiones de sonidos, etcétera. En la parte de la discapacidad visual también encontramos dos, que es la ceguera y la baja visión, ceguera totalmente,
Ajá, dependiendo también de las condiciones en las cuales la adquiere, puede ser desde el nacimiento, puede ser a lo mejor en el transcurso de alguna de sus etapas, un accidente, una lesión, etcétera. Y la parte de la baja visión, pues bueno, comúnmente son para quienes utilizan a lo mejor un auxiliar también, que es el lente, ajá, o lentes, no sé, dependiendo. Entonces, esto tenemos ahí esta clasificación. En la parte de la discapacidad motriz, pues estamos hablando de las físicas. Entonces, aquí entran todos estos, a lo mejor, problemas en situaciones de estos pequeños o de estos sujetos. Va a depender mucho también en cuestiones de cómo la adquieren, ¿no? Motriz gruesa, fina, y a lo mejor aquí es donde la participación de ustedes muy en especial. Tenemos los de discapacidad múltiple, que es una combinación de 2 o más discapacidades. Puede entrar la intelectual, la motriz, la auditiva, la visual o mental. ¿Me pueden decir algún tipo de, bueno, no vamos a hablar, pero sí es una situación, puede ser a lo mejor un síndrome, puede ser a lo mejor, estamos hablando de un cuadro como de síntomas, y que de momento presente una discapacidad múltiple. ¿Dónde lo podemos observar? Donde existe a lo mejor una discapacidad intelectual, motriz, auditiva, visual o mental. Un ejemplo, ahora que están revisando a lo mejor varios aspectos ahí de anatomía, fisiología, ya entraron por ahí con algunos centros de rehabilitación, ya fueron al CRIT. ¿Cómo podemos? Pues podría ser una de ellas la parte de la parálisis cerebral. Exacto, esa es una de ellas. Ajá. Parálisis cerebral, encontramos estos, ¿no? Tiene una discapacidad intelectual, motriz, vamos a lo mejor no auditiva ni visual, pero sí encontramos las otras dos, ¿no? Y se asocian a otros, a lo mejor situaciones de crisis compulsivas, entonces estamos hablando de otro tipo que genera ahí un problema en cuestiones de este desarrollo del niño, ¿no? Por ejemplo, les puedo platicar una experiencia. Teníamos en DIF de San Felipe del Progreso a un pequeñito, se llamaba Ariel. Él tenía presentaba problemas en cuestiones de su desarrollo. Y este pequeño, pues bueno, en cada sesión lográbamos la parte de algún progreso. Sin embargo, al sufrir lo que eran las crisis convulsivas, pues entonces volvemos a retomar todo este aspecto, ¿no? Entonces era un poquito a lo mejor complicado porque no habían podido controlar las crisis, y ustedes saben muy bien que es una choque de las neuronas. Y bueno, no choque de las neuronas, sino simplemente es la parte de la energía, cuestiones de, se generan ahí, pues bueno, es un poquito complicado la parte, de momento trabajar con estos pequeños, ¿no? No en cuestiones esa es parte de nuestra labor. Sin embargo, podemos ir viendo que a lo mejor no hay un avance como nosotros lo esperábamos, ¿no? Y más cuando los padres depositan en nosotros como servidores en cuestiones de la salud, todo su confianza en cuestiones de desarrollo de estos pequeños, ¿no? Bueno, tenemos lo que son la discapacidad psicosocial o mental, y aquí encontramos enfermedades de tipo mental. Tenemos la psicosis, cuestiones ahí de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, trastornos de personalidad limítrofe o fronterizo, trastornos de adicción simultáneo o trastorno dual, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de ansiedad. Aquí, este se acaba de integrar. Si ustedes revisaron el material anteriormente que les proporcioné en cuestiones de antecedentes de la educación especial,
hay una clasificación diferente, ¿no? Por ejemplo, la discapacidad intelectual la mencionan como retraso mental, ¿no? Se cambian los términos ahí por cuestiones de que se discrimina a la gente, no se discrimina, entonces, en cuestiones de esos derechos, ¿no? Entonces, cambian algunos términos. La atención de educación